poniendo en práctica, ¿verdad? La palabra de Dios. Esta actividad, pues, es para los jóvenes, es para cada uno de ellos. Agradezco a cada uno de ustedes como expositores, hermana Jennifer, hermana Jacqueline, hermano Osvaldo, hermana Ana, hermana Débora, por asumir este reto, porque para algunos es un reto, quizás para otras personas es un poquito más fácil, pero los nervios y las, el pensar qué va a pasar en la transmisión nos pone algo nerviosos, ¿verdad? Pero estaba programada para el día de ayer por la noche, pero lastimosamente hemos estado teniendo inconvenientes con la señal del internet en las noches y también con las fuertes lluvias y vientos que eh, que han estado ocurriendo en estos días. También es parte de ese inconveniente, pero gracias a Dios ya estamos hoy domingo en vivo y pues le voy a dejar el tiempo a nuestra hermana Jacqueline Roche, quien ella va a ser que nos va a dirigir la oración para dar inicio. Hermana Jacqueline, el tiempo es de usted. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un privilegio estar aquí reunidos en esta transmisión, ¿verdad? Para llevar a cabo esta actividad. Vamos a pedirle la guianza a Dios para que sea Él quien pues controle nuestros nervios, que sea Él quien ponga las palabras adecuadas en nuestra boca y que sea Él quien nos guíe. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar, Señor, porque, Señor, tú has sido misericordioso para con nuestras vidas, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, quien pueda controlar estos nervios, Padre, que seas tú quien use nuestra vida, que seas tú hablando a través de nosotros, Padre, que bendigas a cada uno de los expositores, Padre, que seas tú usando sus vidas, Señor. Te pido, Padre, que controles todo nervio, Padre, para que esto pueda salir bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, Padre. Te pedimos también que bendigas, Padre, y que esta palabra pueda ser de bendición para cada joven y cada hermano que vaya a estar en esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así es como ponemos en las manos de Dios esta actividad, que sea Él quien tome el control del programa que tenemos. Y sin más que decir, me voy a estar dando el tiempo a nuestra hermana Jennifer, que ella se va a presentar y después cada uno se va a presentar. El tiempo es suyo, hermana Jennifer. Hola a todos, me da mucho gusto poder saludarlos por este medio. Como ya lo mencionaba Franklin, mi nombre es Jennifer. Yo soy de Mazatenango, Suchitepeques, pero actualmente me encuentro viviendo en Ecuador por razón de estudios teológicos. Entonces, para mí es un gusto poder compartir ahora con ustedes. Asisto a la Iglesia de Dios y bueno, gracias por esta oportunidad que me han dado para poder estar acá. Amén. Que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Jennifer. Le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Osvaldo para que él se presente ahí con nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Mi nombre es Osvaldo, soy de Sunilito, vivimos muy cerca, de hecho. Asisto a Ministerios Elohim. Para mí es un gusto estar acá, ¿verdad? Y poder explicar y enseñar las Sagradas Escrituras, que es lo más importante que edifica al joven y es la guía para el joven, ¿verdad? Entonces, es un gusto, que el Señor les bendiga y desde ya le pedimos a Dios que esta actividad sea una actividad de mucha bendición. Amén.
Dios bendiga la vida de nuestro hermano Osvaldo, que se presentó. Eh, Nuestra hermana Débora, tiempo es suyo, hermana Débora. Amén. Dios les bendiga. Es un gozo para mí que en este tiempo estamos activos, estamos dispuestos para compartir a muchos jóvenes. La verdad me siento muy feliz y mi nombre es Débora Cifuentes. Actualmente estoy aquí sirviendo en el Ministerio del Calvario, Familias en Victoria. Aquí estamos, Carretera Nueva Samayac, y es un gozo poder participar de este tiempo juntamente con ustedes. Amén. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Débora, ella ya se presentó. Vamos a dejarle el tiempo a nuestra hermana Ana Yulisa. Poder estar en esta transmisión, ¿verdad? Y ser parte de este equipo. Así que el Señor ha puesto en el corazón de hermano Franklin de poder llevar esta actividad a cabo. Entonces, es de mucha bendición porque el motivo principal es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos acá. Mi nombre es Ana Yulisa Ramírez. Yo asisto a Iglesia de Dios Evangelio Completo de acá de Colonia Chetulul de San Francisco. Y qué bueno compartir con todos. Muy bien, nuestra hermana Yulisa ya se presentó. Faltamos 2 personas. Le voy a otorgar el tiempo a nuestra hermana Jacqueline. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Jacqueline Roché. Soy de aquí de San Francisco Zapotitlán. Asisto a la Iglesia Asamblea de Dios Sol de Justicia. Amén. Esperamos que esta transmisión sea de mucha bendición para las personas que la vayan a estar viendo. Que el Señor les bendiga. Amén. Ya se presentaron todos. Solo falto yo, pues para las personas que tal vez me conocen, mi nombre es Frankie García, persevero en Asamblea de Dios Sol de Justicia, San Francisco Zapotitlán. Hemos estado trabajando con los jóvenes durante un lapso de 4 años. Ha sido la experiencia más bonita que he estado viviendo en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, yo voy a estar dejando el tiempo a cada uno de los expositores para que puedan dar a conocer la palabra de Dios. Hermana Jennifer, vamos a continuar con el orden que nos presentamos. El tiempo es de usted. Muchas gracias, hermano Franklin. Como les mencionaba, para mí es un gusto poder platicarles en esta mañana y poder hablar de la palabra de Dios. Me pidieron hablar específicamente de 3 temas y los temas pues son acerca de la música del momento, la pérdida de valores y el encanto del ocultismo. Yo reflexionando un poco acerca de estos temas me di cuenta que tienen mucho que ver con la influencia externa que tiene el joven cristiano. Entonces voy a empezar hablando acerca de la música del momento y pensando en esto, pues yo reflexioné y me di cuenta que estoy un poquito descontextualizada con la música del momento, tanto secular como cristiana, que son las 2 categorías que regularmente manejamos para calificar la música. Pero entonces también pensé que la música que es del momento, la música actual, de alguna manera no espera que nosotros encontremos a la música, sino que la música nos encuentra a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, nosotros escuchamos la música. Porque la música es parte de nuestra realidad. Y como cristianos, es imposible que nosotros vivamos dentro de una burbuja donde estemos aislados de la realidad del mundo.
como popularmente decimos, estamos en el mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y esto lo digo basado en la cita bíblica de 2 de Corintios 10:3, que es una cita muy popular y que nosotros regularmente lo decimos en nuestro discurso. Y esto está bien porque nosotros como cristianos, pues, no debemos actuar de cierta forma como actúa todo el mundo, sino que tenemos valores cristianos que rigen nuestra vida. Y todo el mundo, nuestra realidad nos ofrece ciertas cosas y debemos nosotros de analizar esta realidad en la que vivimos. Debemos pasar nuestra realidad por un filtro y analizarlo. Y la música ha tenido un gran alcance. La música es contagiosa, la música está en todas partes y de una u otra forma nos alcanza. Platicaba con un amigo y él me decía, actualmente es muy sonada la música secular de Bad Bunny. Entonces, pensando en esta actividad, yo vine y googleé y busqué las letras de las canciones de Bad Bunny y leí la letra de aproximadamente 10 canciones. Y es increíble, pero en todas sus canciones él habla acerca del contenido sexual. Y no de una manera sana o de una manera educativa, sino que es de una manera pues no muy agradable. Y más cuando uno ya concibió ciertos valores cristianos y se topa con este tipo de música, pues quiera que no viene y choca un poco con este tipo de música. Pero el ritmo de sus canciones parece ser muy pegajoso y también aceptado. Y da una idea de libertad, no bajo el concepto de libertad que tenemos nosotros como cristianos, sino de libertinaje, dando una falsa sensación de libertad, donde se puede satisfacer los deseos propios sin tener en cuenta lo que Dios pide. Y esto es solo por colocar un ejemplo. Por otra parte, en la música cristiana, como nosotros la hemos catalogado, tenemos a Redimidos, que no transmite quizás de forma literal lo que está en la Biblia, sino que toma su contexto social, toma los gustos musicales de los jóvenes y a través de un mensaje contemporáneo, pues transmite los valores cristianos. Y esto me parece interesante. Pero también me pongo a analizar y entiendo que no todos tienen los mismos gustos musicales y posiblemente no todos escuchen la misma música. He colocado solamente estos 2 ejemplos para llegar a una conclusión y quiero que reflexionemos en lo que dice Romanos 12. Voy a leer lo que es la traducción de Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y algo que debemos de tener muy presente es que la sociedad nos presenta criterios de vida, es decir, lo que es socialmente aceptable, lo que es bueno, lo que es fresco, lo que es libertad basado en lo que ellos creen. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué creemos nosotros como cristianos? El texto bíblico dice, cambien la manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Y esto me parece muy excelente. Porque si yo entonces razono y entiendo en lo que creo como cristiano y por qué lo creo de esa manera, puedo ir cambiando mi manera de pensar en Dios, en lo que aprendo de Él, y de esta manera cambiar también mi manera de vivir. Si transformamos nuestra manera de pensar y vivir, vamos conociendo la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Yo no los invito en este momento a condenar toda la música, pero sí a que la analicen, porque hay muchos cantantes y las letras de ellos que están alejadas de los valores cristianos. Si nosotros tenemos bien fundamentados nuestros valores como cristianos, cuando escuchamos este tipo de música que va contra nuestros valores, esa música, como yo les mencionaba, de alguna forma choca con nosotros, porque tenemos bien fundamentados nuestros valores cristianos. Así que quiero invitarlos a que analicen la música y no solamente se dejen llevar por el ritmo contagioso, sino que examinen todo a la luz de los valores que como cristianos tenemos. Y si aún no conocemos quizás cuáles son los valores que debemos de tener como cristianos, los que debemos de cultivar, yo los invito a que descubramos a la luz de la palabra de Dios cuáles deben de ser esos valores, porque la única forma de no perder los valores
es entender primeramente cuáles deben de ser mis valores como cristiano y cultivarlo, porque los valores cristianos no son algo que cuando yo decido aceptar a Cristo automáticamente ya los poseo. No. Los valores cristianos se construyen, se trabaja para ellos, se cultivan. Y para eso debemos dejarnos enseñar por la palabra de Dios. Pero no solamente decir, bueno, parte de mis valores cristianos es amar a mi prójimo y pues yo lo sé. Pero tener el valor cristiano no es solo saberlo, sino practicarlo. Y conforme nosotros practicamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, así es como nosotros vamos cultivando los valores cristianos, conforme practicamos en estos valores. Y eso por mencionar un poco acerca de lo que es la música y los valores que nosotros debemos de tener como cristianos. Ahora quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es el último tema, que son los encantos del ocultismo. Me pareció muy interesante el tema, a decir verdad. Y respecto a esto, pues yo quiero decir que me he encontrado con un problema en las iglesias cristianas. Y yo también lo viví. Y este problema es que todo lo que no está bajo nuestro parámetro como cristiano o lo que catalogamos como cristiano, venimos y lo satanizamos o pensamos que es completamente malo. Y además de esto, a veces nosotros buscamos culpar al diablo por nuestras malas decisiones. Y basado en este pensamiento, yo quiero hablar acerca de los famosos avatares, que ustedes saben de que ahorita eso fue muy popular en las redes sociales. Entonces quiero hablar un poco acerca de eso. Y estuve leyendo algunos comentarios tanto de los hermanos que vinieron y satanizaron en realizar un avatar y también aquellos que estaban en contra de ver esto desde esta perspectiva. Y quiero presentar mi perspectiva sobre los avatares. Si nosotros venimos y revisamos el origen de la palabra avatar, que proviene de avatara, que es un sánscrito de los escritos brahmicos, nosotros vamos a notar que significa el descenso o la encarnación de un dios. Cuando yo me refiero a los escritos brahmicos, estoy haciendo referencia a los escritos que son sagrados para la religión hindú. Entonces, esta palabra hace referencia desde la religión hindú a la manifestación corporal de un dios, ya sea que se manifieste en un cuerpo de un animal o de una persona. Esta es la creencia que tienen los hindús, de que entonces la divinidad desciende y se encarna o se manifiesta en un cuerpo, ya sea de un animal o de una persona. Y a esto es a lo que ellos conocen como un avatar. Es por eso que vemos que le colocaron también como título a la famosa película estrenada en el 2009 llamada Avatar, donde los personajes para entrar a la atmósfera de Pandora deben introducirse en un avatar. Aquí es como vamos viendo cómo se maneja ese concepto desde la cultura o desde la religión hindú. Pero quiero mencionarles de que este no es el único significado de la palabra avatar. Avatar tiene otros significados desde otras ramas de estudio. Lo anterior es solamente desde la perspectiva hindú. Avatar también significa una incidencia, un acontecimiento. Es decir, que yo puedo usar la palabra avatar y decir, bueno, los avatares de la vida que tiene que sobrellevar el hombre, refiriéndome a los acontecimientos de la vida que debe de sobrellevar el hombre, por hacer una aplicación de este significado. Segundo, también el avatar significa, en el ámbito de la informática, como un elemento gráfico que identifica a un usuario en la red social, que es lo que estuvimos viendo nosotros en Facebook. Y explicando esto, quiero mencionar que existen palabras polisémicas, es decir, que tienen diversos significados, y avatar es una palabra que tiene diversos significados. Sin embargo, algunos guiados en el primer significado de la palabra avatar, como la encarnación de un dios, piensan que los que utilizan el avatar en Facebook de alguna forma están invocando a los dioses hinduistas, y quiero decirles que no necesariamente es así. Nosotros debemos de aprender que al mirar el significado de una palabra, no solamente se debe investigar el origen de la palabra, porque las palabras van cambiando de significado según el tiempo y el contexto. Es decir, que importa más el contexto donde se utilice que el origen en el que fue utilizado anteriormente. Con el uso de la palabra avatar digital, no hay rastro de ninguna invocación a deidades hindúes.
ya que Avatar Digital tiene como significado una representación gráfica que identifica a un usuario digital. Entonces, yo quiero colocarles un ejemplo y pensemos en los días de la semana. Los días de la semana proceden de nombre de dioses romanos. Lunes, que pertenece a la diosa Luna, martes al dios Marte, miércoles al dios Mercurio, jueves al dios Júpiter, viernes al dios Venus, sábado al dios Saturno. Sin embargo, nosotros no venimos y satanizamos o creemos que estamos invocando a un dios romano. Cuando decimos, por ejemplo, te veré el lunes, no estoy invocando a la diosa Luna, porque actualmente el significado de lunes para nosotros es exclusivamente el primer día de la semana. No lo vemos de otra forma. Y quiero concluir diciendo lo siguiente, como un análisis de todo. Entonces, analicemos la música que escuchamos intencionalmente o por casualidad en la calle, tanto cristiana como secular. Fundamentemos nuestros valores y cultivémoslo para no perderlos. Y finalmente, no satanicemos todo, analicemos las cosas, investiguemos, y esto nos dará libertad, una libertad en Dios, en ese Dios que nos ha dado la capacidad de poder razonar nuestra fe y el momento y el mundo en el que vivimos. Dios conoce la intencionalidad de nuestros corazones. Cambiemos nuestra manera de pensar y así cambiaremos nuestra manera de vivir. Y de esta manera nosotros vamos a ir conociendo la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto para Él. Que Dios les bendiga. Bueno, entonces creo que me corresponde, ¿verdad, Frankie? Muy bien, Así es, entonces inicio. así es, hermano. Bueno, entonces inicio. A mí me dejaron 3 temas, de cual hablamos uno con Frankie, ¿verdad? Que creímos de mucha más edificación y me tocó uno, la presión sexual. El número 2 es la consecuencia de las buenas y las malas decisiones, así le puse yo. Y el número 3 que hablamos con Frankie era acerca de hablar de la importancia de las Sagradas Escrituras hoy en día en medio nuestro, ¿verdad? Entonces empiezo con lo que es la presión sexual. Bueno, entonces desde el ámbito psicológico, todo joven, señorita y persona adulta, cualquier persona, sea hombre o mujer, tiene una presión sexual. Uno en su cuerpo, fisiológicamente el hombre y la mujer están creados para tener relaciones sexuales. Nuestro organismo sintetiza esas hormonas que están en nosotros, y que naturalmente queremos tener relaciones sexuales. Pero aparte de eso, existe una gran presión sobre nuestras amistades. Nuestras amistades muchas veces nos exigen, nos presionan a tener relaciones sexuales. Entonces, yo en base a esto, generé un par de preguntas. Entonces, y también unas afirmaciones. La primera es que existen desventajas y ventajas de retrasar una relación sexual o adelantarnos a tener relaciones sexuales. Existen ambas. Una desventaja es clara, es después de tener relaciones sexuales no planificadas, es obviamente tener un embarazo no deseado. Eso es un problema para nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿verdad? Ahora también, ¿por qué esperar? Porque en el momento que esperamos, Dios también bendice eso. Hay algo que la Biblia deja en claro, y es que las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado. Y eso es algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que la hermana anterior a mí mencionó, ¿verdad? Y esta ley o este mandamiento realmente no va a cambiar jamás, ¿verdad? No va a cambiar a los ojos del Dios eterno. Entonces, hoy en día nuestra sociedad nos quiere presentar claramente una vida de cristiano deliberada, una vida donde tú puedes pecar y normal, pero ante los ojos de Dios eso es pecado. Entonces, tú debes aprender que siempre vas a tener ciertas presiones, pero tú también debes tomar en cuenta que esas presiones son presiones que Dios en dado punto permite para notar la fidelidad de tu corazón. Dios obviamente nos da libre albedrío.
¿ya? A todos el Señor nos da un libre albedrío con el cual cada quien puede tomar la decisión que mejor le parezca. Pero también como libre albedrío, también esas decisiones van a tener consecuencias, sean positivas o sean negativas. Entonces, según la Biblia, quiero expresarte esto según la Biblia. Según la Biblia, afirma claramente que esto es una inmoralidad ante el Señor Dios Todopoderoso. Y quiero tomar una cita bíblica la cual puede abarcar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es en la concesión o el concilio que hubo en Jerusalén con los apóstoles. Está en el libro de los Hechos, capítulo número 15. Cuando Santiago, el hermano de Jesús, habló acerca de las relaciones sexuales y que era una prohibición para los gentiles de aquel momento, tomó de referencia la ley de Moisés. Entonces, aquí es a lo que voy. Hechos capítulo 15, versículo 20, afirman que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado contra el Señor. Entonces, debemos tomar en cuenta de que la tentación no es algo sencillo de vencer. No es algo que tú vas a vencer rápidamente. Dios en eso va a probar en qué tú tienes tu corazón. En más de una ocasión mis amigos y amigas me han preguntado, es que yo amo a este chico, yo amo a esta chica. ¿Qué hago? Me quiere que tengamos relaciones sexuales. Y en más de una ocasión le he dicho a mis amigos cristianos que han pasado por esto, les he dicho, yo creo que Dios está probando a quién tú amas más. Si tú vas a hacerle más caso a lo que ellos te pidan o vas a hacerle más caso a los mandamientos eternos de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, me parece que es. Le escribe, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque ¿por qué huir? Porque si nos quedamos a enfrentarlas, vamos a fracasar totalmente, vamos a fracasar. Entonces, la mejor decisión para una tentación o para salir de eso es huir. Aparte, debes tomar en cuenta que tú, para vencer estas tentaciones, tu enfoque debe ser Cristo. Tú debes depender de la muerte de Cristo, tú debes depender de la vida de Cristo. Debes amar la palabra de Dios, debes someterte a la palabra de Dios, dejar que Cristo sea el centro. Y una cita bíblica que yo encontré y que recordé cuando la leí fue el libro de Romanos, capítulo número 6, que es uno de mis pasajes favoritos, en donde debemos estar dispuestos a morir a nosotros, morir a nuestros sentimientos y emociones y dejar que Cristo sea el que tome el control. Bueno, ahora paso a mi siguiente tema. Frankie, me haces señas, por favor. Son las consecuencias de buenas y malas decisiones. Mira, quiero ser claro en esto y espero no ser tan duro, ya, pero también debo ser claro en lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Cuando leemos el libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 8, el Señor le da una instrucción a Josué de que debe amar la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice Josué capítulo 1, versículo número 8. Dice la versión lenguaje actual, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ok, entonces, hay un sinfín de buenas y malas decisiones, eso lo sabemos. Pero tú para tomar una mala decisión, lo único que debes hacer para tomar una mala decisión es ir en contra de los mandamientos de Dios. Cualquier decisión que tú tomes en contra de los mandamientos de Dios es una mala decisión. Y para tomar una buena decisión o buenas decisiones, lo que tienes que hacer es someterte a los mandamientos de Dios eterno. Recuerda, quiero darte un ejemplo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, precisamente la ley de Moisés, de hecho, yo ayer estaba leyendo John MacArthur, por ejemplo, expresa el pastor John MacArthur, que es uno de mis predicadores favoritos, expresa. Bueno, creo que hay más de 613 leyes, pero John MacArthur dice, de las cuales hay algunas leyes morales que hasta hoy en día están vigentes. Entonces, aquí es a lo que voy. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en un capítulo anterior, es un ejemplo, Dios se presenta como un Dios de amor, pero en el siguiente capítulo Dios también se presenta irado. Entonces, aquí es a lo que voy. Cuando tú tomas una buena decisión conforme a la voluntad del Señor, Dios te va a bendecir.
y Dios te va a guiar y Dios va a ser tu guía. Pero cuando tú tomes una mala decisión, Dios también va a permitir el castigo para tu vida. Una cita clara es el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Bueno, de hecho, toda la Biblia es una referencia clara, pero quiero dejarte esto. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que hasta hoy en día les he dado, para que puedan vivir bien en la tierra que Dios les ha prometido a sus antepasados. Si lo cumplen, serán dueños de esta tierra y tendrán muchos hijos. Eso es lo que sucede si tú te sometes a la voluntad eterna de Dios. ¿Y qué pasa si tú no te sometes a esa voluntad eterna? El mismo libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo número... ¿dónde está? 20, dice, si son desobedientes, perdón, Dios los destruirá, así como ustedes destruyeron a los pueblos que le hicieron frente. Entonces nos damos cuenta cómo las consecuencias de las malas decisiones tú las puedes tomar. Toda decisión que no esté conforme a la palabra de Dios es una decisión incorrecta. Y quiero darte un ejemplo pequeño. Supongamos que tú tienes un novio que te está obligando a tener relaciones sexuales. Si tú dejas a esa persona porque tú no quieres fallarle a Dios, es una buena decisión. Y Dios va a bendecir eso, como no te imaginas. Pero supongamos por el otro lado que tú también tienes un novio y tú porque encontraste a alguien mejor, lastimas a esa persona, también Dios va a castigar esa decisión porque esa decisión está siendo incorrecta y la estás tomando de una forma incorrecta y eso no hay vuelta de hoja. Y paso a mi último tema rápido, que es la importancia de las Sagradas Escrituras. Creo que este es el tema más importante. Bueno, en este tema tomé muchas referencias del pastor Paul Washer y del pastor John MacArthur, que son mis predicadores favoritos. Entonces, mira, para hacer resumirte esto, quiero decirte que la Biblia, voy a resumirte todos los puntos porque escribí más de 10, voy a resumirte los más importantes. La Biblia revela la relación inseparable entre el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 20 y 21. Debes tomar en cuenta que amar las Escrituras es amar al Espíritu que las inspiró. Y despreciar las Escrituras es también despreciar al Espíritu Santo que las inspiró. Las Escrituras te conforman a la imagen del Señor. Ya. O sea, dice primera de Pedro capítulo número 2, versículo número 2, dice, desead como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, bueno, entonces voy a mi último punto. Y estar llenos de la palabra de Dios es estar llenos del Espíritu Santo. Y estar vacíos de la palabra de Dios es estar vacíos del Espíritu Santo. Y esa referencia la cuentas tú en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y el contexto de Colosenses capítulo número 3, versículo número 16, 17. Entonces aquí es a lo que voy, chico y chica. Tú para tomar buenas decisiones y para huir de la tentación, te invito a que puedas sujetarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser tu guía, es tu lámpara, es tu camino, es tu verdad, es por donde Cristo te va a enseñar a caminar y es lo que te va a sustentar. Y recuerdo mi último consejo que está en el libro de Proverbios capítulo número 4, versículo 25 me parece, o 24, no recuerdo, 4, 25, 24, no recuerdo. Dice, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Entonces, esto ha sido todo. Para no retrasarme más, gracias por el tiempo. Amén. Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Amén. Sí. Yo les quiero compartir Amén. en este espacio, que ahora soy la siguiente. Se me delegaron 3 temas. Ser joven, sobre el orgullo y también sobre
si los jóvenes tienen algún propósito, ¿verdad? Entonces, algo importante que yo quiero compartirles en esta mañana es sobre el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. En este pasaje habla que cuando los israelitas clamaron con temor delante de Moisés, fue Caleb quien habló diciendo, subamos a conquistar esa tierra. Y en este momento, cuando Caleb fue el que habló, dijo, estoy seguro de que podremos hacerlo. Y en ese momento Dios honró la fe de Caleb. Caleb era un joven. Y en este tiempo estamos hablándole a la juventud, ¿verdad? Y algo que es importante sobre el ser joven, que es el tema importante que ahorita voy a compartirles, es que en ser joven llega en una etapa en la cual llegamos a visionarnos, cuál es mi propósito. Y hay muchos aspectos personales como jóvenes que queremos perfeccionar en nuestra vida personal y también nos encontramos con muchos obstáculos en los cuales también tienes la decisión de quedarte estancada o poder seguir adelante. Pero algo que me gusta de esta historia es de que Caleb fue un joven valiente, un joven que Dios lo levantó y fue un joven que levantó su voz. Y eso es lo que me apasiona a mí saber de qué fue lo que le impulsó a Caleb a hablar con valentía. Y eso es lo que en este tiempo quiero motivar a los jóvenes, a que podamos levantarnos y hablar con valentía. Pero ¿qué fue que provocó que Caleb hablara con valentía? Yo quiero que vayamos al pasaje de Josué, capítulo 1, versículo 8 al 9. Y en el pasaje dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El secreto en este pasaje está resumido en este primer capítulo, porque Dios les da instrucciones a ellos y les dice que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. Dios le dio instrucciones muy concretas a Josué y a Caleb. Ya en este pasaje ya entra Josué para poder ellos asegurar su éxito, su prosperidad y su victoria en su juventud, porque eran jóvenes que estaban cerca de Moisés. Y así también en el templo, en la iglesia, hay muchos jóvenes que están cerca de algún líder, están cerca de los pastores, sabiendo de que en un tiempo u otro van a hacer algo especial en cada joven que ha sido valiente a estar presto y dispuesto a ser usado por el Señor. Y también Dios le dijo a Josué que meditase en su palabra. Y en este tiempo, como jóvenes, tenemos este espacio para poder nosotros acercarnos confiadamente al Señor y a meditar en su palabra, para poder ser valientes como Caleb y también como Josué, ser fuertes. Y en este tiempo, la palabra, dice el versículo, que meditase su palabra día y noche, para que de esa forma Él llenase su corazón. Algo importante que como jóvenes hay vacíos en nuestro interior, que la pregunta de este momento es, ¿qué es lo que está llenando tu vida? ¿La está llenando el Señor o de qué estás siendo lleno tú? Y eso es lo que perjudica muchas veces a los jóvenes de ahora, porque nos llenamos de cosas pasajeras, que en un momento otros nos sentimos emocionados, nos sentimos felices, pero cuando ya eso acaba, volvemos a nuestro estado antes, ¿verdad? Pero ahora lo que el Señor le habla a Josué y Caleb, que el meditar su palabra los iba a llenar a ellos, y al ser llenos ellos iban a ser empoderados con esa palabra, y el momento en que ellos tenían que actuar, iban a actuar no solamente por ellos mismos, sino que porque el Señor estaba con ellos, porque ellos estaban meditando su palabra. Entonces vemos aquí la relación en el pasaje, nos muestra en esta mañana, hasta que la mente de ellos y su boca solamente pensasen y hablasen de Dios, ellos iban a estar alineados a la voz del Señor. Y eso es lo que hoy quiero hacer un llamado a la juventud que en esta mañana nos mira, que podamos nosotros estar alineados con el cielo aquí en la tierra, para poder nosotros en este tiempo que tenemos, podamos nosotros levantarnos como Josué, como Caleb, como jóvenes dispuestos para poder pronunciar el evangelio. Y algo que también justamente hay muchas áreas de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que podemos nosotros decir, bueno, hay debilidades. Y un tema el siguiente que me toca a mí es sobre el orgullo. El orgullo
en un joven cristiano. El orgullo en sí es un área muy delicada, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos como que dividir en grupos, ¿verdad? Porque decimos, este joven es orgulloso, no habla, no saluda, porque no se relaciona. Yo creo que hay muchos jóvenes que a pesar de que tenemos debilidades, el Señor se puede fortalecer en nosotros cuando nosotros le entregamos esas áreas débiles, ¿verdad? Es como un ejemplo, el orgullo. Y otra cosa que también yo les quería compartir es el último tema que tiene que ver con mi propósito. Y algo importante que yo les quiero compartir es que el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué fui diseñado? ¿Qué hay conmigo en este momento, verdad? Y estas preguntas están relacionadas en cómo podemos nosotros saber cuál es mi llamado, ¿verdad? Y por nosotros ser discípulos de Jesús, compartimos un llamado de ser como Jesús. En este mundo no tenemos que ser nosotros como una imagen de Jesús, pero lo que nosotros tenemos que tener en mente es que ser hijos de Dios, tenemos que saber cuál es nuestra vocación, ¿verdad? A la cual el Señor nos ha llamado como jóvenes y cómo nosotros podemos desarrollar la vocación que el Señor nos puede dar, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cómo yo puedo descubrir mi vocación? Y me gustaría ser muy práctica en ese punto porque suele suceder una idea muy mística de cómo nosotros podemos descubrir nuestra vocación, ¿verdad? Pero algunos creo que piensan de que para descubrir nuestro propósito que Dios tiene para nuestras vidas, necesitan tener alguna especie de visión, ¿verdad? O algo que Dios te revela por medio de un sueño, pero suele ser mucho más práctica lo que el Señor quiere darnos a nosotros a conocer. Yo creo que nosotros podemos descubrir nuestra vocación en el contexto de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, a la cual tú puedes asistir. Es la gente de la iglesia, de la comunidad, quien confirma tu vocación, a la cual a medida que tú vayas tomando la responsabilidad de todo lo que te venga a la mano, si te piden que tú hagas esto, aquello, que hables, que cantes, que construyas, que creas, o cualquier cosa, ¿verdad? A medida de que lo vayan haciendo, la gente va a empezar a percibir qué capacidad y qué don especial hay en ti. Y lo van a estar confirmando en tu vida porque cada vez que hagas algo, ellos van a decirte, cada vez que tú haces esto, tú me bendices, tú me enseñas y vas a empezar a sentir, bueno, sí, cierto, porque te van a decir gracias por hacerlo, porque al momento que tú lo haces, la comunidad, el pueblo te confirman en la vocación que tú tienes para tu vida. Lo segundo es cómo desarrollar mi vocación. Es siendo fiel en lo poco. Algo que muchos jóvenes pueden decir, es que yo quisiera hacer algo por el mundo o poder hacer algo, moverme de una forma u otra, pero algo que tenemos que saber también, cuando nosotros tenemos que saber primero, empezar a arreglar nuestras áreas débiles, empezar a arreglar nuestra vida personal delante del Señor. Yo creo que es nuestra fidelidad para el Señor en las pequeñas cosas, es lo que nos promociona a nosotros delante del Señor, porque de esa forma nosotros podemos crecer en el ministerio que el Señor te ha dado para tu vida. Porque cuando nosotros lo hacemos con integridad, si tú daslo todo, si tú lo haces con alegría, esa misma actitud puesta sobre las actividades, eso es lo que te va a promocionar a ti para que puedas desarrollar tu vocación, porque tú pones tu corazón en todo lo que hagas y en todo lo que vengas, y eso es lo que te va a ti promocionar, porque tú das todo de ti, y eso es lo que el Señor ha depositado. Cuando ve un corazón dispuesto, te usa de una forma increíble. Y otra cosa también es una acción que también nosotros tenemos que ver, es que la mayoría de cosas a las cuales Jesús está dispuesto en nuestras vidas como jóvenes, es que Jesús está dispuesto a usar tu vida, sea cual sea el tiempo en que estés en este momento, solamente cuando dispongas tu corazón y de saber que el Señor sabe que tú estás dispuesta a dar todo de ti. Y creo fielmente
de que como Josué y Caleb fueron jóvenes que también dispusieron su vida delante del Señor. Y algo que me encanta mucho era que Josué estaba cerca de Moisés. ¿Y sabes algo? La fidelidad que tuvo Josué, el estar cerca de su mentor, que fue Moisés, a él lo fue que llevó a ser promovido, porque él fue que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Créanme de que en este tiempo como jóvenes tenemos que estar edificándonos mucho en la palabra del Señor y saber de que todo lo que hacemos para el reino de Dios lleva fruto, todo lo que hacemos para papá lleva fruto, y sabemos de que nosotros somos el reflejo de Jesús aquí en la tierra, y sabemos que el Señor va a empezar en nosotros a alinear nuestro propósito, nuestro ministerio en esta tierra, porque sabemos de que nosotros estamos así como José y Caleb, que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditar en su palabra. Yo creo que si estamos llenos de palabra, nunca nos vamos a estar desanimados, nunca nuestros comportamientos van a variar, porque sabemos que el que guía nuestra vida es el Señor. Amén. Y no sé si tengo más tiempo. No sé qué me digas, hermano Franklin. Mi hermana Débora, denle ahí otros minutos. Otros minutos. Ay, si hablo muy rápido es algo personal, a veces hablo muy rápido. Otro pasaje que también quiero que compartirles con ustedes es el famoso libro de Segunda de Timoteo, en Segunda de Timoteo 1:6. La verdad que me encanta mucho este libro porque Timoteo fue un joven pastor, porque su mentor fue Pablo. Yo creo que es un excelente joven en los cuales nosotros podemos aprender tanto. ¿Y por qué quiero compartírtelo? Porque algo muy importante que Pablo le decía a Timoteo, y en este tiempo el Señor te dice a tu vida, que avives el don de Dios, y dice su palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Yo creo que si nosotros deseamos tener muchos resultados en nuestra vida espiritual, porque yo creo que en este tiempo le estamos hablando a muchos jóvenes que le sirven al Señor, y tal vez algunos que de repente se cruzaron en esta transmisión, y yo quiero darte a conocer algo importante, porque Timoteo fue un joven que a su corta edad fue lleno de palabra, porque ¿quiénes eran sus madres? Lo indujeron a ellos al servicio del Señor desde temprana edad. Pero algo importante es que en este tiempo Pablo le recuerda a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Otra traducción dice que avives la llama de esa gracia especial. Y podemos referirnos al don de Dios como una gracia especial. Algo importante es que los dones, los equipamientos distintos que cada uno tenemos, el cual está a disposición de todos. Yo creo que el Señor está dispuesto a darte a ti todo, mediante nosotros estemos dispuestos a estar seguros de poder servirle al Señor. Porque yo creo, como dice su palabra, los dones son irrevocables, pero algo importante que en este tiempo, ¿por qué Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo? Yo creo que también como joven Timoteo se estuvo en un tiempo en el cual él también, pienso yo, que él también estaba como que, imagínense, siendo un joven pastor. Y créanme que yo creo que también, como muchos de los que estamos aquí, estamos también a cargo de ciertos grupos de jóvenes, y también sentimos cómo es ese peso, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? Esa experiencia que se siente al estar a cargo de jóvenes, estar a cargo de un ministerio. Y yo siento que en este tiempo también esta palabra es especial para todo aquel joven que está a cargo de un ministerio, porque yo creo que llega un momento nosotros donde decimos que también, como somos cabezas de ministerio, podemos decir, la verdad que es difícil, pero en este tiempo Pablo le decía a Timoteo, mira, aviva, levanta esa llama de esa gracia especial que el Señor ha depositado en tu vida. Y Pablo advirtió a Timoteo que no descuidase el don, sino que en cambio lo avivara, porque como jóvenes nos podemos decir, aquí me rindo, aquí terminó, aquí quedó, pero vino Pablo, y eso es importante, que como jóvenes tengamos un mentor cerca de nosotros. Porque nosotros como jóvenes tenemos que tener una cobertura arriba de nosotros, porque tampoco no podemos recibir dirección de aquí, de allá, sino que sabemos quién es quien nos está mentorando, quién es nuestra cobertura. Y en este tiempo era Pablo quien estaba sobre
Timoteo, aconsejándolo, y en este tiempo estamos como jóvenes aquí todos reunidos aconsejándote a ti, joven, que nos estás viendo, para que tú recuerdes que tenés en este tiempo que avivar esa llama, esa gracia especial que el Señor ha depositado en tu vida. Y yo creo que como jóvenes tenemos que estar dispuestos a ser obedientes a la voz del Señor, y de esa forma el Señor va a empezar a hacer cosas tremendas en tu vida. Así que gracias por este espacio y que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. No sé si me escuchan. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio, un gusto enorme poder estar en esta actividad, en esta transmisión, y poder compartir una pequeña reflexión con los jóvenes que ahí sí que con un propósito de Dios están viendo esta transmisión. Aquí van a escuchar una palabra de bendición, una palabra de edificación y una palabra de restauración para la vida de cada uno. Yo voy a continuar con otros 3 temas, pero voy a iniciar con el tema de cómo escoger amigos. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, la juventud pues dice o hace llamar a los demás chicos o chicas, él es mi amigo, ella es mi amiga, pero ¿cómo saber si en realidad esa persona es mi amigo o mi amiga? Pues yo les traigo un pasaje de la Biblia donde 2 personas demostraron una amistad sincera, una amistad que no veía interés, no veía algo, segundas cosas, sino que veía la gracia de Dios que era depositada en la vida de cada uno de ellos. Y este pasaje lo podemos encontrar en el libro de Samuel. Ahí nos habla de la historia de David y Jonatán, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de David. David era hijo de Isaí. David era el pequeño de todos los hijos de Isaí, y no solo eso, sino que David era pastor de ovejas, ¿verdad? Y les voy a relatar algo acerca de la vida de David para que me puedan entender lo que yo les quiero transmitir en este día, ¿verdad? Entonces resulta que los hermanos mayores de David fueron y siguieron a Saúl a una batalla. Y ustedes conocen acá que en la batalla donde ellos fueron, se encontraron con un gigante llamado Goliat. Resulta que David les llevaba de comer a sus hermanos. Cuando llegó, se encontró a este Goliat que estaba insultando al pueblo de Dios. Y entonces que este hombre insultara al pueblo de Dios. Dice que David se llenó de ira y él quiso enfrentar a Goliat. Y vistieron con las armaduras de Saúl a David, pero él no podía caminar, entonces él decidió combatir a Goliat así, simple, sin ninguna cobertura. Y dice que él fue en contra de Goliat, y como todos ya sabemos, lo mató con una simple honda y una simple piedra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos notar la gracia de Dios que estaba sobre David, que no importando con qué o qué tantas herramientas tenía, armas tenía como para destruir a Goliat. Entonces, el rey Saúl quiso conocer a este muchacho, quien había derrotado al gran gigante, y lo conoció a David, pero cuando llegaron al pueblo de Saúl, se encontraron que todos recibieron a David y a Saúl con cánticos, y empezaban a cantar que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces fue ahí donde el rey Saúl empezó a tener odio acerca de David, porque a él le daban más méritos y no al rey Saúl. Entonces ahí es en donde empieza una travesía en la vida de David.
porque el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo o veía la forma de cómo matarlo. Y es aquí el punto donde yo quiero llegar y quiero que me presten atención y que se enfoquen bastante en esta historia. Y resulta que Saúl tenía un hijo. El hijo de Saúl era Jonatán. Resulta que este muchacho Jonatán vio la gracia de Dios puesta en la vida de David y él no quiso que su padre lo matara, sino que al contrario, lo mantenía al tanto de todo lo que su padre estaba haciendo, de todo lo que su padre estaba tramando en contra de la vida de David. Y le decía que su padre lo iba a buscar para matarlo, entonces que se escondiera, ¿verdad? Pero vamos a que esto Jonatán lo hacía porque de verdad quería una amistad con David, pero una amistad no por algún interés o por conveniencia, como muchos de los jóvenes hoy en día se dicen ser amigos, porque he escuchado estas frases: él es mi amigo porque me invita a las fiestas, él es mi amigo porque me invita a tomar, él es mi amigo porque me presenta a más chicas o a más chicos, pero no se trata de esa amistad. Esta amistad de David y Jonatán nos muestra una relación donde el vínculo es Dios, donde el vínculo es la presencia de Dios, porque ahí podemos ver cómo Jonatán guardaba la vida de David, previniéndole de todo lo que su padre estaba tramando. Hasta incluso le dice: David, haz misericordia con tu Dios, con mi vida y con la vida de mi padre por lo que está haciendo. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 20:16, que David y Jonatán hacen un pacto de amistad, un pacto donde David intercede por la vida de Jonatán, por lo que él estaba haciendo por él, ¿verdad? Como él lo estaba librando de las manos de su propio padre. Ahí podemos ver esta amistad sincera en la vida de estos jóvenes. Y también quiero cerrar este tema con la cita de Proverbios 13:20, donde dice: quien con sabios anda, aprende a ser sabios, y quien con necios anda, aprende a ser necio. Lo encontramos en el libro de Proverbios, traducción actual, y es muy claro porque si nosotros nos relacionamos con personas que no nos inculcan las cosas correctas o los valores correctos, terminamos practicando lo que ellos hacen. Pero si nosotros nos juntamos con amistades cristianas que tienen buenos valores, buen comportamiento, una buena actitud, entonces vamos también atrapando esa actitud y queremos estar más cerca de ellos, y esto nos conlleva a que vamos creciendo espiritualmente. Amén. También hay otro tema con el que yo les quiero impartir en esta mañana, y es la violencia familiar. Hoy en día, pues este tema ha sonado mucho en la juventud, y es un motivo por el cual los jóvenes quizás se alejan de la iglesia, dejan de ir a sus grupos de jóvenes, porque quizás dicen: mi papá no me entiende, o en la rebeldía que están: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Llegan al grado de decir: no, allá solo me voy a ir a dormir, allá no voy a aprender nada. Pero y empiezan las discusiones entre las familias, hijos, papá, mamá, y ahí todos empiezan, ¿verdad? Y más cuando nos encontramos en esta etapa de la juventud, donde creemos que ya lo sabemos todo, donde creemos que somos expertos en todo, ¿verdad? Pero cuando no sabemos nada, ¿verdad? No sabemos nada, y debemos de tener una guía que nos lleve hacia un camino correcto, nos lleve hacia tomar mejores decisiones, nos lleve hacia un futuro de bendición, ¿verdad? Y en donde yo me quiero centrar hoy es en los padres.
no importando las situaciones, no importando el problema que se tiene, hay que honrar a los padres. La palabra de Dios en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en toda la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces debemos de honrar a papá, debemos de honrar a mamá, no importando las situaciones, no importando si ellos no nos entienden, como muchas veces decimos, si ellos están en contra de nosotros, ¿verdad? Si ellos no nos apoyan, pero hay que honrarlos en todo tiempo, hay que respetarlos, ¿verdad? ¿Y qué significa honrar? Pues honrar es premiar a papá y a mamá con nuestras actitudes, cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, les dejo esta cita bíblica para que puedan meditar. También está el libro de Proverbios, 23:22, donde dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye, dice la palabra, oye a tu padre y honra a tu madre. Entonces, hay que oír a papá, hay que honrar a papá, ¿verdad? Hay que escuchar aquellos consejos que muchas veces nosotros los pasamos desapercibidos y quizás ese consejo que no tomamos nos puede llevar a una gran bendición y la perdemos porque creemos que no está bien, creemos que como ellos no son de nuestra generación, como decimos, no nos comprenden, no nos entienden, ¿verdad? Y entonces ahí es en donde empiezan las discusiones, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo con lo que dice mamá, no los obedecemos, no tomamos sus consejos, mucho menos con papá, ¿verdad? Entonces es ahí cuando empiezan las discusiones, la violencia entre uno y entre otro, pero la Biblia nos manda todo esto, honrarlo siempre, no importando quién tiene la razón o cómo han sido las circunstancias, hay que honrarlo siempre, en todo tiempo. También dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿verdad? ¿Cómo queremos agradar al Señor? Obedeciendo a papá, obedeciendo a mamá. ¿Cómo queremos quedar bien con el Señor, ¿verdad? O como muchas veces yo digo, ¿cómo podemos hacer que el Señor sea feliz con nuestras actitudes, sacarle una sonrisa al Señor? Pues obedeciendo a nuestro Padre. La Biblia dice que este es el libro, ese es el primer mandamiento con promesa, honrar a papá y honrar a mamá, ¿verdad? También les comparto el otro tema que es vivir con padres separados. Y para ello encontré en la Biblia un pasaje muy interesante y quizás digan muchos jóvenes, bueno, yo vivo con mi papá porque no tengo a mi mamá, se separó de mi papá, o yo vivo solo con mi mamá. Yo no sé cuál es la situación, si solo está papá, si solo está mamá, yo no sé, pero aquí hay un pasaje en Jueces capítulo 1. Pueden leerlo ya después, ¿verdad? Ya tranquilos y meditar en este pasaje, Jueces 1, el capítulo completo. Y dice que Jefté era un hombre, un muchacho, que la madre era prostituta y el papá, Galad, que era un jefe de los galaditas, ¿verdad? Y resulta que Galá tenía una esposa, tenía ya su familia, pero él concibió a Jefté fuera del matrimonio y con una prostituta. Pero en el primer capítulo dice Jefté Galadita, era esforzado y valeroso. Y quizás muchos dirán, por estas circunstancias, dadas las circunstancias que no tienen el apoyo de los dos padres, quizás dirán, a mí nadie me quiere, o solo tengo el apoyo de mi papá, o solo tengo el apoyo de mi mamá. Quizás no tengo el mismo valor que todos, no tengo las mismas oportunidades que todos.
por las mismas consecuencias que no tenemos a los dos padres. Pero aquí la Biblia nos relata sobre Jefté, la vida de este muchacho, donde él se refugió por medio de los robos. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes, cuando solo tenemos el apoyo de un padre, se refugian en las drogas, en el alcoholismo, perdón, o quizás empiezan a ser violentos o a tomar decisiones como a robar, sin fin de cosas que los jóvenes pueden tomar de decisión hoy en día porque tienen problemas con sus padres. Y fue lo que Jefté hizo. Resulta que a Jefté lo echaron de su casa. Sus propios hermanos lo echaron de su casa porque les dijeron que él no tenía mamá, porque la mamá era, ya les contaba anteriormente, ¿verdad? La mamá de Jefté era una prostituta, no quiso reconocer a Jefté, Jefté se quedó solo con el papá, pero el papá, Galat, no le daba tanto el apoyo a Jefté, y resulta que los hermanos de Jefté se fueron en contra de él y lo echaron de su casa. Le dijeron que él no iba a heredar nada de su casa por las circunstancias en cómo él había nacido. Y Jefté se fue lejos de Galaad y empezó a robar. Se topó con otras amistades. Este tema tiene relación con lo anterior de las amistades. Se topó con otras amistades que lo indujeron a robar. Y terminó él robando, cuando resulta que un determinado tiempo sus hermanos, quienes ellos mismos lo habían echado de su casa, lo llamaron para que lo ayudaran a pelear, porque resulta que el pueblo de donde vivía Jefté había tenido problemas y tenía que pelear. Pero aquí este es el punto donde quiero ir. No importando las circunstancias, no importando cómo cómo haya sido el motivo por el cual venimos a este mundo, ¿verdad? Quizás vivan con madres solteras, papá no los quiso reconocer, o quizás fuimos abandonados por mamá, ¿verdad? Y solo vivamos con papá. No importando las circunstancias, eso no impide que ante Dios no tengamos el mismo valor, tenemos el mismo valor ante Dios, y así como a Jefté, que lo ayudó, que lo respaldó en medio de esta batalla, lo escuchó, dice, y lo honró, dice la Biblia, lo honró porque le dio la victoria. Él se iba a pelear con los demás pueblos que estaban alrededor de Galaad. Y resulta que Jefté le dijo a Dios, si tú me ayudas, yo quiero que tú me ayudes a pelear, yo quiero que tú me ayudes a ganar la victoria. Y resulta que Dios lo escuchó y Dios le dio la victoria. Entonces, querido jovencita, no importando las situaciones, Dios te escucha. No solo te escucha, Dios te da la victoria. En medio de las circunstancias en cómo quizás hayas nacido o estés hoy en día, no tengas el apoyo de nadie, pero Dios te escucha. Y tampoco es que no tengas el apoyo de nadie terrenalmente, pero espiritualmente tienes el apoyo del Dios Todopoderoso, quien su palabra dice que va delante de ti peleando tus batallas. Entonces te hago la invitación para que creas, para que te refugies en los brazos de Dios, porque Dios no ve nuestras condiciones, Él no ve nuestros errores, Él no ve los errores de papá ni de mamá, sino que Él ve lo más profundo de nuestro corazón, y es ahí donde Él empieza a trabajar, es ahí donde Él quiere morar, Él quiere permanecer, ¿verdad? Y también les hago una invitación con respecto a este tema, una invitación para que puedan ver la película del Vencedor, una película maravillosa y que tiene relación con este tema. Se trata de una chica donde
mamá y papá la abandonaron por lo mismo, porque ellos estaban metidos en las drogas y no se quisieron responsabilizar de una bebé y la fueron a dejar con la abuela. Esta niña creció y lo mismo que hizo Jefté, se refugió en los robos. Ella empezó a robar a los chicos del colegio, todo, teléfonos, auriculares, zapatos, de todo les empezó a robar. Pero cuando el Señor la confrontó, ella entendió que no importando que estuviera sola, no importando que, como ella decía, era una equivocación haber nacido, no. Si tú has nacido, si tú estás acá, es por un propósito. Venimos a este mundo con una misión. Primero, es conocer al Señor como único y suficiente Salvador. Y segundo, es llevar las buenas nuevas a aquellos jóvenes que necesitan una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de edificación, ¿verdad? Y es lo que hoy con los demás compañeros estamos haciendo, aportando un granito de arena, aportando una semilla más para que pueda germinar en nuestros corazones y podamos ver el amor de Dios hacia nuestras vidas. Dios nos ama. Efesios en su capítulo 2, capítulo completo, dice que Él nos ama con amor eterno y que Él nos ha escogido con un propósito. Él nos ha escogido porque aquí en esta tierra tenemos una misión. Aquí en esta tierra tenemos que cumplir una misión. Y su palabra dice que somos hijos de Él. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces no digamos que estamos solos, que estamos solas, o porque papá no está con nosotros, mamá no está con nosotras. Tenemos al Padre Todopoderoso que está a nuestro favor y que Él nunca nos va a dejar. Tenemos seguro de que Él siempre nos va a acompañar en todo momento. Eso es todo. Gracias por el tiempo. Qué bendición poder escuchar a cada uno de ustedes, jóvenes. Ya casi vamos concluyendo. Yo, de igual forma, tengo 3 temas. Quiero compartirles el primero, que habla sobre lo que es el yugo desigual. O pasémoslo a más palabras que utilizamos nosotros. El noviazgo con una persona inconversa. ¿Pero qué es una persona inconversa? Pues una persona inconversa es alguien que vive en tinieblas porque la luz del evangelio o la palabra de Dios aún no ha llegado a su vida. Dice que el noviazgo se tiene que dar con personas nacidas de nuevo. ¿Qué quiero decirte con esto? Allá en Gálatas 2:20 nos dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos cambian en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Por lo tanto, nuestras amistades, nuestras juntas, nuestras relaciones deben también de cambiar junto con nuestra vida. No es suficiente que nosotros nos relacionemos con personas que van a la iglesia, sino que nos relacionemos con personas que realmente conozcan a Dios, que buscan a Dios con todo su corazón. Solo un joven, solo una señorita cristiana puede amarte porque este joven, esta señorita, tiene el temor, tiene el amor de Dios en ella, reside en él o en ella, en su corazón, ¿verdad? A veces nosotros tratamos ahí sí que de excusar este tipo de situaciones con excusas como, por ejemplo, número 1, puedo llevarlo a Cristo. Puede ser de que sea la voluntad de Dios que yo lo evangelice y que sea salvo a través de mí. A veces alguien puede decir de que lo está haciendo para Dios, pero realmente no tratemos de engañarnos. Lo estamos haciendo porque nosotros estamos enamorados de esta persona y estamos tratando de convencernos que esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Acá corremos un riesgo grande y se ha visto en muchos casos, que es más fácil que esta persona inconversa pueda ganar a la persona, a la señorita o al joven cristiano. En muchos casos se ha visto
de que esto pasa, es más difícil que nosotros como jóvenes cristianos logremos ganarlo. No es imposible, pero es más difícil que nosotros logremos ganar esta alma porque está acostumbrado a tipo de actividades diferentes que nosotros. Entonces, esa es una de las excusas. Como número 2, también ponemos otras excusas y aquí venimos y ponemos de ejemplo la vida de las demás personas. Podemos decir, conozco la persona de un hermano de la iglesia que sale o que mantiene una relación con una persona en conversa, con una persona del mundo. Pero quiero decirte que no nos fijemos en esas, en las experiencias que pasan los demás, sino en qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo inclusive puedo decirte que a veces una conversión puede darse por adhesión a la palabra amor. Yo puedo ir a la iglesia por amor. Yo inclusive me puedo bautizar por amor hacia la persona, hacia el joven, hacia la señorita, ¿verdad? Puedo ir a la iglesia, pero realmente no hay una transformación, no hay una conversión en mi vida. Entonces, como número 3, a veces se dan los casos que dice el joven, que en la Biblia dice que Dios ama a las personas del mundo. Sí, en todo lo cierto, Dios ama a las personas del mundo, pero ¿qué es cuál es nuestro mandato? Es evangelizar y llevar a Cristo estas almas, pero en ningún momento debemos de comprometernos sentimentalmente con estas personas. Debemos de hacer énfasis o debemos de hacer importancia a la palabra de Dios cuando nos dice, no os unáis con el yugo desigual. Amén. También utilizamos otro tipo de excusas. Como por ejemplo en el corazón no se manda, fue amor a primera vista, fue un flechazo. Yo acá he determinado la palabra flechazo con el sinónimo o con la palabra atracción, pero recordemos que no todo aquello que nos atrae es bueno o justo. Recordemos la historia del rey David. ¿Qué consejos puedo darte yo? Como número 1, que no alimente sentimientos y pensamientos equivocados. No trata la manera de no ponerle tu mayor atención a esos sentimientos y pensamientos que realmente están siendo equivocados. Como número 2, si una persona del mundo te gusta o te empieza a gustar, toma distancia. Tal vez te va a parecer una situación o una medida muy exagerada, pero recordemos que José, como muchos otros nombres en la Biblia, hombres en la Biblia, José escapó para no caer en la tentación. Entonces, hubieron otros hombres inteligentes que sabiendo que podían caer en pecado, que podían caer en tentación, se desviaron del camino por amar a alguien que no era la voluntad de Dios para la vida de ellos. Claro ejemplo tenemos a Sansón y a Salomón. Dios nos dice, no salgamos con personas no convertidas. Esa cita la encontramos en 2 de Corintios 2 6:14, que nos dice, ¿por qué? ¿Qué comunión hay entre alguien que ama a Dios y permite que Dios obre en su vida y alguien que no conoce o no ama a Dios? ¿Qué quiero decirte con esto? Si no compartes el amor de Dios con tu pareja, ¿qué vas a compartir? ¿Con quién vas a orar? ¿Con quién vas a pedirle a Dios de que esa relación sea un éxito? Tú mereces alguien que ame tu corazón, alguien que te apoye, alguien que te brinde, que sea tu mano derecha, y a pesar de las dificultades que se vengan, como en toda relación suceden problemas, alguien que pueda sobrellevar esos problemas y pueda decir, no, vamos a seguir adelante. Tú mereces un hijo, una hija de Dios convertido y nacido de nuevo. También quiero hablarte de otro tema muy importante que es sobre la autoestima bajo.
Esto no solo se da en la vida de los jóvenes cristianos, sino que se da también en las personas, en los jóvenes del mundo, en las personas en los jóvenes que aún no conocen de la palabra de Dios. Estos jóvenes llegan hasta el extremo de poder quitarse la vida por esta situación de mantener un bajo autoestima. Pero ¿qué es realmente lo que causa este bajo autoestima? Puede ser el rechazo de alguien, las críticas, por algo donde fallamos. Y un montón de excusas más que va a hacer que te sientas incapaz, que inclusive que te sientas feo, inconforme con tu cuerpo o con tu vida. Que porque soy bajito, que porque soy bajita, que porque soy gordito, que porque soy gordita. Entonces empezamos a asimilar en nuestra mente un montón de situaciones que no nos gustan de nuestro físico, de nuestra vida. Pero te recuerdo que en Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Tú eres creación de Dios, por lo tanto, estás hecho a su imagen y semejanza. Dios en infinidad de veces te ha demostrado que Él te ama con tus defectos, con tus virtudes, con tus cosas buenas y con tus cosas malas. Dios ha demostrado que para Él tú eres la mejor persona, pero debes de recordar algo, que debes de amarte a ti primero para poder amar a otra persona. Lo dice la palabra de Dios también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La baja autoestima puede traerte muchas dificultades, muchos problemas. Como por ejemplo, uno de estos puede ser de que no vas a disfrutar, no vas a ser feliz en los momentos donde deberías de ser feliz. Entonces, trata que las opiniones y los comentarios de los demás no te afecten, porque estos comentarios, estas críticas, siempre van a estar presentes ahí, tratando de desanimarte y bajarte la autoestima. Ámate tal cual como eres, con los miles de defectos y virtudes, con tus cosas buenas y con tus cosas malas. Dios te ama y a Él no le importa qué es lo que seas o qué es lo que hayas hecho. Dios te seguirá amando. Quiero ya para ir finalizando, tocarte el tercer tema, que es la relación con los padres. Vaya relación, creo que yo la considero una de las mejores relaciones, porque es la relación donde más sabiduría y más consejos puedes tener, que es una de las más difíciles, sí. ¿Por qué? A veces como jóvenes se nos dificulta tanto mantener o sostener una buena relación con ellos, por el simple hecho de que a veces no hay tanta comunicación, no hay tanta confianza, o puede darse las situaciones de que a veces no aprueban o no te dan el consentimiento en todo lo que tú haces, pero si ellos no te lo dan es por algo. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La relación con ellos tiene una palabra clave, obediencia, y lo mencionaba nuestra hermana Ana. La palabra clave para sostener una buena relación con nuestros padres es la palabra obediencia, obedecer. Si ellos nos llaman la atención en alguna situación que estamos haciendo mal, es porque nos quieren ver el bien. Ellos siempre van a querer verte el bien. Entonces, recordemos qué es lo que pasa en la historia del hijo pródigo. Este hijo se va, regresa, y el padre jamás le dio la espalda. El padre estuvo con él, lo esperó y le dio lo mejor. Yo no quiero decirte con esto, ve y comete errores y después regresas porque tus padres van a estar ahí. No, yo estoy dándote el ejemplo de que podemos equivocarnos en determinados momentos, pero esto no quiere decir de que vamos a perder el apoyo de nuestros padres. Ellos siempre van a estar con nosotros. Y lo decía nuestra hermana Ana también, que esto es uno de los primeros mandamientos con promesa. Allá en el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos de honrar a nuestros padres con obediencia y con una buena relación. Estos han sido los temas, lo poco que haya dicho, que quede en tu corazón, ponlo en práctica, vívelo, vive la palabra de Dios. No solo debemos de escuchar la palabra de Dios, sino que la debemos de vivir. Que el Señor te bendiga
y el tiempo va a ser para nuestra hermana Jacqueline. Amén. Que el Señor bendiga la palabra que nuestro hermano Frankie nos acaba de dar. Para continuar con este mensaje, dentro de las dificultades del joven cristiano, yo tengo 3 temas. El primero es la falta de oración y de fe, las modas, las drogas y el alcohol. Amén. Para empezar, voy a empezar con el primer tema, que es la falta de oración y de fe, que primero les voy a invitar a que leamos en San Mateo 26:41, que voy a leer en la traducción lenguaje actual, y dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Y también quiero leer en Santiago 1:6, y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien, ¿qué es la fe? La fe es una pequeña palabra que mueve muchas cosas en nuestra vida. Fe, la palabra fe es sinónimo de confianza, de seguridad, de creer. Y ahora bien, la oración es el medio o el canal por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Para nosotros como jóvenes, la palabra oración a veces nos suena como aburrida, lo asemejamos al aburrimiento, porque a veces nos dicen nuestros hermanos: vamos a entrar en un momento de oración. Y nos damos cuenta que a muchos no nos gusta orar, nos aburre, preferimos decimos hacer cualquier otra cosa que sea menos aburrida que orar. Que yo, en lo personal, creo que la oración tiene que ser algo fundamental, nuestra vida tiene que estar fundamentada en la oración, así como nosotros anhelamos o deseamos hablar con nuestro amigo, con nuestra amiga, con nuestros papás, con el novio o con la novia, para quienes tengan pareja, ¿verdad? Deseamos, cuando estamos enamorados, anhelamos hablar con esa persona. Ese mismo anhelo y mayor tiene que ser el anhelo que en nuestro corazón de hablar con Dios. Tenemos que anhelar, tenemos que desear tener comunicación con Dios, hablar con Él, contarle lo que nos pasa. La oración puede ser una plática que nosotros podemos tener con el Señor. Contarle lo que nos pasa, lo que a veces necesitamos. En fin, podemos contar con Dios por medio de la oración. La falta de oración hace que nosotros no podamos por nuestras propias fuerzas vencer las dificultades que se nos presentan. Por la falta de oración, nuestra vida espiritual se va deteriorando. Amén. Yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida a veces dejamos de orar y nuestra vida espiritual se va enfriando, nuestra vida espiritual se va deteriorando y perdemos la comunicación con Dios. Hay una mala relación, es como que mi pareja y yo perdamos comunicación. Sentimos, a la hora de perder comunicación, sentimos que ya nada es igual. Empiezan los problemas, que ya no me llamas, que ya no me escribís. Yo necesito que me escribas porque quiero saber lo que estás haciendo. Lo mismo es Dios con nosotros, ¿verdad? Si nosotros dejamos de orar, la relación que nosotros tenemos con Dios se va deteriorando, se va desmoronando, ¿verdad? Se va enfriando. Entonces, creo que como jóvenes, nuestra vida, y como jóvenes y como personas cristianas, creyentes, nuestra vida tiene que estar cimentada en la oración. También como personas cristianas, nuestra vida o nosotros nos tenemos que mover en fe, así como muchos de los personajes que se
se mencionan en la Biblia, se movieron en fe. Yo también tengo que moverme en fe. Ustedes, todos nosotros tenemos que movernos en fe. Un ejemplo claro de fe es Abraham, que el Señor le pidió que entregara, que sacrificara a su único hijo, a su hijo Isaac. Y Abraham en obediencia, bueno, dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y cuando, si ustedes recuerdan esa historia, cuando ya a hacer el sacrificio, el niño se da cuenta, lleva la leña y el fuego, le dice a su padre, padre, pero tenemos todo, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero hace falta lo más importante, el cordero que vamos a sacrificar. Y Abraham le dice, bueno, Dios proveerá, amén. Él creyó que el Señor iba a proveer, y así fue. Abraham amaba a su único hijo, él amaba a su hijo y algo, él creía que algo iba a pasar y que Dios no iba a permitir que sacrificara a su hijo, y así fue. Dios proveyó ese cordero para que el sacrificio pudiera hacerse. Como les decía, como les decía, grande fue el amor y la confianza o la fe que Abraham tenía hacia Dios, que él le creyó y él sabía que Dios no iba a permitir que sacrificara a hijo, y Dios proveyó, ¿verdad? Yo no sé, para las personas que están viendo esta transmisión, en qué momento de su vida se encuentran. Yo no sé si tienes problemas con tus papás, si tienes problemas con, no sé, ¿verdad? Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero lo que te puedo decir es de que creamos y que le oremos al Señor, que solo tengamos fe y que el Señor va a obrar a nuestro favor, que el Señor va a obrar a tu favor Dios va a cumplir la promesa que tiene para tu vida. Dios hizo una promesa y esa promesa va a ser cumplida. Hermanos jóvenes, nunca dejemos de orar. Todas las respuestas, a nuestras peticiones están en las manos de Dios. Él escucha nuestra oración siempre y cuando tengamos fe que las cosas que nosotros pedimos así van a ser. Él escucha cada una de nuestras peticiones, solo nos resta confiar en el Señor y confiar en que Él hará lo que Él ha prometido en nuestra vida. Vamos a pasar al siguiente tema, que es las modas. Yo creía que este tema es algo controversial, no es fácil de hablarlo, ¿verdad? Para hablar de este tema, yo quiero que leamos en 1 Corintios 10:23, y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. ¿Qué son las modas o qué es la moda? Es todo aquello que es de gusto en un determinado momento, en un determinado tiempo. Es algo que se pone, que de todo el mundo habla, o que todo el mundo hace, todo el mundo viste igual. Al escuchar la palabra moda se nos viene música, ropa, zapatos, peinados, otras cosas. Muchos se preguntarán, pero ¿será que hay algo de malo en que yo ande de moda? ¿O hay algo de malo en que yo quiera andar de moda? Yo, a mi punto de vista, yo creo que no tiene nada de malo que usted o que yo querramos andar a la moda. Esto siempre y cuando esto no dañe la relación o la imagen de Dios en nuestra vida, y mucho menos que haga dar un mal testimonio delante de los demás, ¿verdad? No tiene nada malo querer usar unos zapatos que salieron a la moda o una camisa que a mí me gusten.
Yo no le veo nada de malo, pero esto se vuelve un problema cuando uno ya no quiere ir a la iglesia porque decimos, ay, es que la hermana va a decir, la hermana me va a ver los pies, o la hermana me va a ver qué vestido llevo, yo no voy con el vestido que todo mundo tiene, me da vergüenza que me miren, que yo no tengo lo que ellos tienen. Eso es el problema de las modas. No está mal que nosotros nos vistamos a la moda. Lo malo está en que le pongamos más atención a las modas que a la relación que tenemos nosotros con Dios. Cuando nosotros decidimos entregarle a nuestra vida a Cristo, Él nos transformó y nos hizo alguien nuevo. Él hizo nueva todas las cosas en nosotros. Entonces, como les venía diciendo, lo malo de las modas es cuando le prestamos más atención a cómo nos vestimos, a cómo caminamos, a cómo hablamos, actuamos y delante de los demás, o cómo nos peinamos, que a la relación que nosotros tenemos con Dios. Muchas veces buscamos agradar a los hermanos de la iglesia, o a veces queremos agradar o buscamos la aprobación de las personas, y en vez de procurar el agrado de Dios. A veces queremos agradar a nuestros amigos, y lo que creo que debemos de tratar es de buscar la aprobación de Dios, de buscar de que Dios se agrade de mí. También, ¿será que mi forma de actuar es la de un cristiano? Nosotros nos llamamos cristianos, o nos llaman cristianos porque nosotros buscamos seguir el ejemplo de Cristo en todo lo que Él hizo. Sin embargo, por el tiempo en el que vivimos, se nos es muy complicado y se nos dificulta demasiado poder seguir el ejemplo de Jesús, porque para la sociedad, en la sociedad, si nosotros no vestimos a la moda, o si no hablamos como ellos hablan, nos consideran como loser, un desalineado, un tonto, por no hacer lo que ellos hacen. Y muchas veces solo queremos encajar, en cierto grupo, y a veces, bueno, yo me vestía de esta forma, pero como yo quiero estar en este grupo de personas, bueno, yo voy a cambiar mi vestuario, voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi forma de hablar. Pero para eso siempre tenemos que pensar, pero ¿y será que lo que estoy haciendo no daña mi relación con Dios? ¿Será que si digo esto, que si hago esto, no daña mi relación con Dios? Lo principal que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios. A veces, como jóvenes, en nuestras redes sociales, a veces seguimos a cantantes, actrices, youtubers, y a veces queremos imitar lo que ellos están haciendo, pero creo que como jóvenes cristianos tenemos que analizar si lo que ellos están haciendo es correcto, si a mí me conviene, si lo que ellos hacen va a edificar mi vida, si lo que ellos hacen trae un beneficio a mi vida espiritual. Nuestra forma de ser tiene que ser como la de un cristiano, buscando la aprobación de su padre y no la de los amigos o la de las personas que nos rodean. Un consejo o algo que yo puedo decir es que, hermanos jóvenes, no desperdiciemos nuestro tiempo afanándonos por estar a la moda. Más bien, busquemos en nuestro diario vivir agradar a Dios, y que ya que esto nos traerá recompensas más que cualquier otra cosa vana. Recordemos que nuestra apariencia exterior habla mucho de lo que existe en nuestro interior. Vamos a pasar al siguiente tema, que es las drogas y el alcohol.
quiero invitarles a leer en Primera de Juan 2:17 en la traducción viviente, y dice: y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Como jóvenes, estamos tan expuestos, expuestos a caer en este tipo de dificultad. Como jóvenes cristianos, yo considero que las drogas y el alcohol son una dificultad bastante grande, porque ya sea que en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea que nos encontremos, nos vemos rodeados por personas que ingieren alcohol, personas que se drogan, y muchas veces como cristianos, a veces para los que han nacido en un hogar cristiano, les llama la atención probar qué se siente. A veces solo por experimentar queremos probar qué se siente estar drogado, qué se siente estar bajo los efectos del alcohol. Es cierto, a veces decimos: es que tengo muchos problemas, yo quiero olvidar lo que me está pasando, quiero olvidar por un momento. Usamos esa famosa frase: es que quiero olvidar lo que por un momento lo que a mí me está sucediendo, quiero olvidar los problemas que tengo, pero es estar bajo los efectos del alcohol o las drogas solo es momentáneo, es un momento que trae felicidad, que uno se olvida de todo, es un momento en el que yo ya no sé más nada de mis problemas, a mí se me olvida, pero nos pasa el efecto del alcohol o de las drogas y volvemos otra vez a nuestra realidad, volvemos a lo que estamos viviendo. Muchas veces hay muchas circunstancias que nos orillan a veces como cristianos a caer en este tipo de dificultades, perdón. A veces con las dificultades que mencionaban los hermanos anteriormente, como a veces la mala relación con nuestros padres, a veces por un noviazgo fallido, a veces por un noviazgo fallido estamos con el corazón destrozado, usamos esa palabra, decimos: es que tengo roto el corazón, me siento triste, y caemos a esto, ¿verdad? Entonces, como les decía, estar bajo los efectos de estas drogas esto se pasa, pero y volvemos a nuestra realidad, pero solo quiero decirles que hay alguien que sí nos trae paz, nos trae alegría, y no es una alegría momentánea, no es una paz momentánea, y es Cristo Jesús, que nos trae paz, que nos trae felicidad. Y por eso creo que como jóvenes cristianos tenemos que tener una vida cimentada en la oración, para que cuando se nos presenten este tipo de dificultades podamos vencer, para que podamos salir victoriosos. Yo sé que a veces, muchas veces, nuestra carne es muy débil, nuestra carne es muy débil. Yo soy joven, yo entiendo lo que es ser joven, nuestra carne es débil, pero si tenemos una vida cimentada en la oración, no vamos a caer en estas dificultades. Así que el Señor va a estar ayudándonos en estas dificultades, y vamos a salir victoriosos, y vamos como les decía, vamos a tener victoria en estas dificultades. Y por último, para concluir, seguir a Jesús no es una tarea o una misión que sea sencilla. Seguir a Jesús es algo difícil, y como jóvenes creo que es mucho más difícil. Siendo jóvenes creyentes cristianos, estamos llamados a negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios. Amén. Amén.
Qué bendición poder finalizar con cada una de las de los mensajes que ustedes tuvieron a bien de podernos impartir. Mi hermana Débora nos pide una disculpa, pues tiene un compromiso con sus muchachos ahorita, se encuentra en vivo en otra plataforma. Entonces, qué bendición poder haber escuchado a cada uno de ustedes. Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, que siga dando y poniendo esa sabiduría, ese entendimiento y ese gozo de poder servirle con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, yo comentaba en la transmisión en vivo si había alguna pregunta, alguna cuestión. No, pues no hay comentarios, pero no tienen hasta el momento eh, alguna pregunta. Vamos para ir adelantando, si alguno de ustedes tiene algún comentario, le voy a estar dejando el tiempo. ¿Ven? ¿No hay algún comentario de parte de ustedes? En lo que esperamos y nos escriben alguna pregunta. Amén, amén. Amén. No hay pregunta o alguna observación por parte de nosotros, los expositores. Bueno, creo que no hay comentarios. Tuvimos problemas ahí con nuestra hermana eh, Ana en cuanto a señal. Como les decía, qué bendición poder haber compartido con ustedes, jóvenes. Les agradezco bastante por aceptar la invitación que, que, que les hice. Espero verlos en una próxima, tal vez con un programa un poquito diferente, pero que todo lo que se haya hecho sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Yo quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro, ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar por esta actividad que ha finalizado y por la vida de cada uno de los jóvenes, ¿verdad? No solo de nuestra iglesia, sino cada joven cristiano tiene alguna dificultad y que sea Dios quien brinde el apoyo necesario, ¿verdad? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a decirle, Señor Padre, en esta hora, te damos gracias, Dios, porque hasta aquí nos has permitido, Señor, poder haber realizado esta actividad. Que todo lo que se haya hecho sea para tu gloria y honra, Padre. Bendice la vida de cada uno de los jóvenes que tuvieron a bien podernos impartir tu palabra, Señor. Tú les dices uso, Señor, y hablaste a través de ellos, Padre. Bendícelos, Señor, en sus estudios, en sus actividades diarias, Señor. Bendice la vida de cada uno de los jóvenes que siguió esta transmisión, que estuvo comentando ahí. Padre, gracias por esas vidas. Tú conoces el corazón, conoces la situación que ellos están viviendo, Padre. Pon al Espíritu Santo en la vida de cada uno de estos jóvenes. No sé qué es lo que estén pasando, Señor, pero desde ya declaro victoria en la vida de ellos, Señor. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén y amén. Entonces, damos por finalizada nuestra transmisión, jóvenes. Gracias por aceptar la invitación y será hasta una próxima. Nos vemos. Amén. Bendiciones.